Hola a todos, presento las preguntas que realicé sobre COVID-19 usando la base de datos implementada en Tableau Prep y montada en Tableau Online. Eh, para comenzar, les quiero mostrar cómo se hizo la carga de datos en el Tableau Prep. Entonces, descargando el software en el equipo, lo que se hizo fue montar el flujo de datos desde diversas fuentes, como se había hecho en clases, solo que esta vez, como no logré la conexión con Redshift, lo que hice fue traer las tablas de recuperados y fallecidos desde Postgres SQL y volví a correr el flujo. Una vez se ejecuta el flujo, pues se publica como fuente de datos en Tableau Online y se actualiza la tabla que se había generado inicialmente. La tabla que se lleva a Tableau Online es la que se ve en este momento, y solo para tener en cuenta, pues se generan, digamos, dos campos distintos de fechas porque están traídas de tablas diferentes, y unos acumulados de recuperados, unos diarios de recuperados, unos acumulados de fallecidos y unos diarios de fallecidos. La pregunta número 1 a resolver es: ¿cuál es la tendencia del número de recuperados del virus para cada una de las regiones? Entonces, para esto vamos a ir a Tableau Online, ya con la base cargada y trabajando sobre un libro que he llamado yo Tareas Bases. Vamos a empezar a trabajar sobre eso, generando solamente hojas. No generé un dashboard porque por ahora prefiero mostrar a detalle las gráficas. Entonces, como se puede ver aquí en la parte izquierda, tenemos todas las variables, los campos que se traen de la base de datos. Tenemos dos distinciones entre esos campos. Tenemos unas distinciones que son de categorías, que generalmente son textos o fechas, y tenemos unos campos que son variables, o son campos cuantitativos, que es donde vamos a sacar la información para trabajar. En general, se tiene, digamos, la disposición en filas y columnas para poder generar o gráficos o tablas o cualquier tipo de ayuda visual con la que vamos a trabajar en Tableau. Y lo que hay que hacer es trabajar con el tipo de elemento que uno quiere usar. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un gráfico de áreas, la forma en que se va a rellenar de colores, las etiquetas y los detalles. Entonces, en este caso, para responder la primera pregunta, lo que quiero mostrar es la tendencia del número de recuperados por cada una de las regiones que aparecían en nuestra base de datos. Para eso lo que hago es traer la fecha a las columnas y traer el acumulado de recuperados a las filas y calcular en medida la suma de esas variables. Esa suma va a ser una suma por columnas para poder tener un gráfico de áreas. Luego, el nombre de la subregión va a ir en colores, por eso aquí nos aparece un panel de colores con cada una de las subregiones, ¿de acuerdo? Y tanto la fecha como el nombre de la subregión va a ir a detalles para que me pueda ir mostrando las fechas, y cuando yo vaya a señalar las subregiones me diga qué nombre y en qué fecha está lo que estoy observando. Entonces, arrancando desde el 2020-01-22, ¿cierto? Podemos ir observando cómo Tableau me está generando una dinámica del comportamiento de los acumulados. Si se puede notar, primero arrancamos en la región Eastern Asia como la más importante, y luego empezamos a arrancar como en Europa, ¿cierto? Y cómo finalmente se van desplegando los recuperados en estas regiones, ¿cierto? Abarcando más lo que fue Europa, ¿cierto? Manteniendo Asia y luego Norteamérica, en cada una de las distintas fases del, eh, de la pandemia por recuperados. La segunda pregunta es: ¿cuál es la dinámica temporal y geográfica de los fallecidos por COVID en el mundo?
Esta es una gráfica bastante especial porque nos va a permitir ver cómo se ha ido dispersando, digamos, la pandemia en su variable más catastrófica como son las muertes. Entonces, para eso vamos a ir de nuevo a Tableau, ¿cierto? En Tableau lo que vamos a hacer es representar por medio de un mapa esta información para poder tener una idea de, a nivel geográfico y a nivel temporal, cuál ha sido esa representación de las muertes. Entonces, para poder trabajar con este tipo de mapas, lo primero que hay que hacer es asignar una geografía. Para poder asignar la geografía, vamos a utilizar este campo que venía en la base, que es el código del país, ¿cierto? Y le vamos a asignar a ese campo, ¿cierto? El rol geográfico. Y le vamos a decir que ese rol geográfico es de un país. Entonces ya Tableau automáticamente va a reconocer que estamos hablando de información geográfica. Luego, como la idea es que lo que queremos representar es el cambio por fechas de lo que ha ocurrido, entonces vamos a asumir que es como si estuviéramos generando una película de cada una de la información que aparece por países. Para eso, lo que se hace es definir el campo fecha, ¿cierto? En esta opción de páginas, que lo que va a hacer es que cada vez que yo me vaya por las fechas, me va a ir generando una versión distinta de lo que ha ocurrido. Te lo ponemos a andar. Luego, ¿qué se hace? Vamos a empezar a definir en este campo, ¿cierto? El tamaño de la variable de fallecidos diario, que es este de aquí. Entonces, si se va a ver aquí en los anillos, lo que le estoy diciendo es, añádale al tamaño esa dimensión de fallecidos, ¿de acuerdo? Y las dos restantes, que sería para código, para colores y para código, uno está en detalles, para que vaya asignándoselo a cada país, y el color, pues simplemente es para que se dibuje el color, dependiendo de la tabla de color que vamos a dar, que simplemente está en azules, siendo el azul más claro, donde no han habido muertes, y siendo el azul más oscuro, donde no ha habido más muertes, ¿cierto? Bien. Lo que vamos a hacer ya para poder, digamos, contextualizar más el mapa es quitarle todos los colores que no representan información, y para eso voy a ir a la pestaña Map. Le voy a dar que el background maps sea de color dark para que toda la representación de la geografía me aparezca en colores oscuros. Bien. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es definir cómo arrancaría, digamos, a verse esto. Por definición, las columnas de latitud y longitud aparecen automáticamente, y la idea de nosotros va a ser básicamente poder mostrar la evolución. Entonces, como se puede ver aquí, Tableau me está generando por cada una de las fechas que hay información, ¿cierto? La visualización de los casos de fallecidos en el mundo. Y podemos empezar a ver cómo se origina en Asia, ¿cierto? Y vamos viendo cómo empieza a crecer en tamaño el círculo que refleja a China, que fue el epicentro de la pandemia. Creo que aquí es importante ver también la escala de medida, porque nos va a dar una idea de los círculos en la medida en que van aumentando el tamaño, sobre qué representación de fallecidos estaríamos hablando.
Aquí ya empezamos a ver cómo en Europa se empiezan a mover los círculos y en Irán también se empiezan a ver cómo aumentan los círculos, evidenciando que hay más fallecidos, en este caso en Italia y en España. Empieza también a tener preponderancia Francia. Vamos a ver también cómo en Estados Unidos empieza a incrementar el número de fallecidos y en Reino Unido. Esto por su parte, en China se reduce drásticamente el número de fallecidos y luego el epicentro empieza a verse en Europa, en Estados Unidos con mayor magnitud, ¿cierto? Y empezamos a ver ahora sí con un importante número de casos de fallecidos. En este momento vemos cómo empieza a descender la cifra de fallecidos en Europa, mientras sigue incrementándose en Estados Unidos y en Brasil. Y aquí podemos ver entonces cuál ha sido el recorrido geográfico temporal, yendo desde China, pasando por Irán, Europa, para terminar en Estados Unidos y Brasil. Bien, la pregunta número 3 es cómo ha evolucionado el factor de recuperación en cada una de las subregiones estudiadas. Para ello, entonces, la idea es que vamos a ir a Tableau y vamos a calcular un diagrama que nos diga en términos diarios cómo ha sido la tasa de crecimiento de los recuperados. Entonces, para generar este tipo de gráfico, que es un gráfico tipo Gantt, uno puede ir a el botón Show Me y seleccionar este tipo de gráfico, que se llama Gantt. Luego, para poder calcular las tasas de crecimiento, hay que hacer una pequeña modificación generando una tabla dinámica en la cual se pueda establecer ese tipo de crecimiento. Pero para poder generar esa tabla dinámica, yo debo crear un nuevo campo que sea de tipo fecha, utilizando la fecha actual. Entonces, ese campo, ¿cierto?, se creó aquí, donde ustedes ven el tipo de fecha. ¿De acuerdo? Y una vez creado ese campo, con la forma en la que lo lee eh, Tableau, se puede generar entonces una forma que se llama dateParse para poder especificar el tipo de fecha. Entonces, para eso vamos a ir aquí a fecha, vamos a dar clic, editar, y de esta forma debería quedar el campo nuevo cuando ustedes generen un nuevo campo, y es que efectivamente sea una fecha, ¿cierto? Poderle definir que esa fecha pueda ser eh, recortada o subdividida con este dateParse. Le voy a poner el formato de fecha que trae de mi variable original, que es fe, y le voy a decir dónde está ese formato, que es en la variable fe. Entonces, una vez yo ya concretado este cálculo, ya voy a tener el campo apropiado, que es este campo fecha. Una vez tengo este campo fecha, para que podamos entender qué es lo que está detrás de este gráfico, lo tengo por aquí duplicado, se va a generar esta tabla dinámica. Esta tabla dinámica tiene en las filas cada una de las subregiones y en las columnas
como la función anterior sobre el campo creado me permite subdividir por tipos de fecha, entonces tengo una subdivisión de meses y una subdivisión de días que me daría básicamente un calendario. Y dado que tengo ese calendario, ya puedo, a partir de la suma de recuperados diarios, calcular una tasa de crecimiento, ¿cierto? Para la tasa de crecimiento, entonces voy a desplegar aquí, ¿cierto? Voy a bajar las opciones, ¿cierto? Y en cálculo rápido, en la tabla, sin modificar la base, lo que le digo es que me calcule la diferencia porcentual. Y él ya tiene la idea entonces de qué es lo que tiene que calcular. Entonces, en la medida que se va mostrando esto, lo que me está diciendo es con respecto al día anterior, qué tanto cambiaron los recuperados en cada una de las subregiones. Y este que están viendo aquí se representa gráficamente a través de este CAT. Entonces, en la medida en que las barras son más largas, quiere decir que hubo un factor de crecimiento más alto de los recuperados en ese mes de un día para otro. ¿Sí? Lo que aparece aquí pequeñito es o porque no hay información o porque el crecimiento fue nulo. Bueno, y de esta forma yo puedo ver cuáles fueron las regiones de más altos recuperados. Como se mostraba hace unos momentos en el mapa de fallecidos, aquí también podemos ver cómo en Europa se ven más tasas de recuperados altas en los meses de abril y mayo. Mientras que en Asia, que es lo que tiene que ver con China, pues se ven tasas de crecimiento recuperados más rápidas en enero. Ya. La siguiente pregunta es si se ha reducido la mortalidad con las acciones de sanidad implementadas por los países. Para esto se construyó el siguiente indicador en Tableau Online. Entonces se construye la tasa de crecimiento diaria de los fallecidos para saber qué velocidad tenían esos fallecidos, y lo que se hizo fue generar por región esa tasa de crecimiento diario. Entonces, utilizando la misma forma de generar tablas dinámicas que se mostró en la pregunta anterior, se hace para esta, solo que en esta lo que se va a calcular es la tasa para los fallecidos y se va a representar ya no diariamente a través de un GAN, sino diariamente a través de unas líneas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los fallecidos se incrementaron de una tasa del orden del 800% en la región de Asia, ¿cierto? En meses de enero, pero luego eso ya se ha reducido hasta casi llegar al 0%. Fíjense que ya estamos aquí en el orden del 3.2, 3.6% de tasa de fallecidos. Aquí tenemos el pico de las Américas, que estuvo básicamente en marzo, en términos de fallecidos, ¿cierto? Y aquí ya está alcanzando, digamos, niveles elevados, pero no asociados al pico. Entonces uno podría decir que efectivamente sí se están, las medidas sanitarias sí están generando menores muertes, por lo menos está creciendo menos el número de muertes para las regiones seleccionadas. Finalmente, la pregunta 5 me está indicando cuál es el número de recuperados y si esto indica que hay control de la pandemia. Si efectivamente los recuperados como un efecto de escudo o efecto manada me pueden indicar que se ha cubierto el efecto más crítico, que son las muertes. Entonces, para esto vamos a Tableau Online de nuevo y vamos a crear un indicador que es el ratio entre los recuperados contra los fallecidos. ¿Sí? Para eso lo único que se hizo fue crear un nuevo campo que aparece aquí, que se llama razón, ¿cierto? Que, si ustedes lo revisan, no es otra cosa que el diario de recuperados contra el radio de fallecidos. ¿Sí? Sobre ese campo, lo que se determinó fue crear un diagrama de burbujas que también se puede encontrar
en las gráficas adicionales como diagrama de burbujas. Y de nuevo en las columnas se hizo la subdivisión por meses del campo de fecha que se había creado anteriormente. Entonces el radio de burbujas me define que primero debemos determinar el conteo de la razón para poder tener en el tamaño de la burbuja, pues efectivamente el radio calculado. En los detalles, los nombres de las subregiones, que son los que aparecen aquí, que está determinado por cada color, lo mismo que se define aquí por color, ¿cierto? Y en los labels, para que me aparezcan cada uno de esos indicadores, pues se define entonces ahí la suma de la razón. ¿Qué podemos ver de este gráfico? Como se hizo por cada uno de los meses de los que se tiene datos, se puede ver el contraste entre el ratio que había en marzo contra abril y contra mayo. Si se puede observar, por ejemplo, este 518 hace referencia a que por cada fallecido en ese mes había 518 recuperados en Europa. ¿Sí? Este 193 habla de Europa del Sur, por cada 193 recuperados había un fallecido. Y vemos ahora cómo esto va cambiando en abril. En abril habían más recuperados por fallecidos en Asia que en el mismo Europa, que es lo que hemos visto. Sin embargo, pues contrastando Europa con un mes antes, pues ya la cifra se va aumentando de una manera importante. Obviamente aquí tenemos el este de Europa, ¿cierto? Y tenemos este que es Latinoamérica, ¿sí? Y ya para mayo, donde ya habían pasado los picos en Europa, pues las burbujas se hacen más pequeñas y empiezan a salir otro tipo de variables preponderantes o subregiones preponderantes, como es Latinoamérica y como es el África subsahariana, ¿sí? Y el sur de Asia. Entonces, mostrándonos que efectivamente, no solamente porque hay más recuperados, sino porque hay menos fallecidos, pues empiezan a reducirse las burbujas en mayo, ¿cierto? Y a mostrar mejor indicador en otras subregiones donde antes no se tenía evidencia de el control de la pandemia. Bien, estas han sido mis preguntas. Les agradezco su atención y espero verlos pronto.